¿Cuántos trajeron sus cinturones? Santo Dios. Abróchenlos los cinturones porque vamos a iniciar, amén. Muy bien, bueno, iniciamos con el mensaje de hoy. Y vaya abriendo la escritura en Mateo capítulo 8, versículo 1. Y en realidad, pues sí, abróchese los cinturones. Porque es un mensaje donde va a haber turbulencia y necesita abrochárselos. Eso es lo que yo pienso. Amén. Mateo capítulo 8, versículo 1. Vamos a estar leyendo nomás del versículo 1 al versículo 3. Y el tema de hoy lo hemos titulado Jesús y el leproso. Así es el título del mensaje de hoy. Jesús y el leproso. Tiene mucha enseñanza este mensaje. Cuando Jesús sana a un leproso, nos trae muchas enseñanzas a nosotros como pueblo de Dios. Y ponga mucha atención. Por eso hemos titulado Jesús y el leproso, porque es la historia de Jesús y el leproso. ¿Verdad? Y sabes de que para que Dios te levante de donde estás, Dios no necesita tanto tus dones y tus habilidades, Dios no necesita tanto tus aptitudes y tus capacidades para levantarte. Dios, antes que necesitar tus grandes aptitudes, necesita tus grandes actitudes con C. Dios, de veras, Dios para levantarte de la situación donde estás, no necesita tanto tus aptitudes con P, tus capacidades. Necesita más bien con la C, tus actitudes. Con una buena actitud, Dios puede lograr mucho. Con una mala actitud, Dios no puede hacer nada. Entonces Dios, más que necesitar una buena capacidad y un buen don tuyo y una buena aptitud, necesita una buena actitud. ¿Alguien está escuchando? Estoy diciendo la diferencia entre aptitud con P y actitud con C. Entonces, Dios necesita más bien una buena actitud para lograr cosas grandes en tu vida. En otras ocasiones se los he enseñado. En un mensaje atrás, hace algunos meses, les enseñaba acerca de la actitud y sinceramente Dios, créeme, puede levantarte del fracaso. Dios puede levantarte hasta del mismo pecado donde estés. Mientras te arrepientas y vengas a Él, Dios puede levantarte del pecado, Dios puede levantarte del fracaso, Dios puede levantarte de tus errores, pero hay algo de lo que Dios no puede levantarte y con lo cual Dios no puede hacer nada, y es con tu mala actitud. Cuando hay un hombre o una mujer que tiene una mala actitud, Dios no puede hacer nada. Un hombre o una mujer con buena actitud, Dios puede lograr mucho. Aunque no tengas nada, aunque no tengas aptitudes, aunque no tengas capacidades, aunque no tengas dones, aunque no te sientas muy inteligente, pero tienes una buena actitud delante de Dios, Dios puede hacer maravillas contigo. Se necesita tener una buena actitud y Él te levanta y te lleva a una vida victoriosa. ¿Cuántos quieren llevar una vida de éxito? Una vida de victoria, una vida de altitud. Necesitas tener y mantener una actitud buena delante de Dios. Esté como esté la situación, no te quejes delante de Dios, ten una actitud bien delante de Dios. Dios, ¿pero por qué? No me preguntes porque tu tarea es tener una buena actitud delante de Dios por lo que está pasando. Y Dios se ha de encargar. Cuando hay un hombre o una mujer que aprende a tener buena actitud, escúchame, Dios hace que se desarrollen sus aptitudes, sus talentos y sus habilidades. Con una buena actitud, Dios hace que las aptitudes y tus talentos y tus habilidades y tus capacidades se desarrollen con esa buena actitud. Entonces, no te has preocupado tanto por tus aptitudes. Cuando Dios me llama al ministerio aquí de pastor, yo le dije a Dios, yo no estoy apto, no tengo la capacidad suficiente para ser un pastor, no tengo los talentos, no tengo los dones. Y Dios habló a mi corazón y me dijo, no necesito tanto tus dones, ni tus capacidades, ni tus habilidades. Lo que necesito es una buena actitud de tu corazón. Y de ahí yo me encargo de desarrollar todo lo demás. Y yo tuve que aprender a tener una buena actitud delante de Dios. Y le dije, aquí estoy. Sin aptitudes, sin dones, con todos los faltantes que tengo. Pero Dios me dijo, no necesito una buena aptitud y una buena capacidad. Necesito una buena actitud tuya. Y tuve que aprender a tener una buena actitud. Y así es. Cuando tú aprendes a tener una buena actitud delante de Dios, Dios empieza, créeme, produce y desarrolla. Hace que todas tus habilidades, dones y capacidades se desarrollen. Porque ya tú pusiste una buena actitud. Pero entonces vamos a entrar de lleno al mensaje de hoy. Y les dije que abrieran la escritura en Mateo capítulo 8, versículo 1.
Vamos a leerlo. Vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 3 y dice la Escritura. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Que Él ha venido a darnos libertad, a sanarnos, a darnos conquistas, victorias. Y vemos aquí como un leproso llega ante su presencia. Y por eso te hablaba de la actitud, porque este leproso llegó, ahorita lo vamos a ver, llegó con una buena actitud delante de Dios. A pesar de que su condición era muy mala, ser un leproso era algo de lo peor en aquel tiempo. Porque no nada más tenías la enfermedad encima de tu cuerpo, sino que aparte, por ser leproso, te apartaban de la sociedad, te apartaban de tu familia, quisieras o no, te apartaban de tu esposa, de tus hijos, de tu familia, de la sociedad, te apartaban de la congregación de los santos, te apartaban del templo, te apartaban de la presencia de Dios, te apartaban de todo. Era rechazado y no era aceptado en ningún lado. Y él viene ante Jesús, pero viene con una actitud, una buena actitud de humildad. Ahorita lo vamos a ver. Pero aquí estamos, entonces el leproso dice que llega con una buena actitud a pesar de su condición. Pero dice el versículo 1, vaya conmigo al versículo 1. Y empieza diciendo el versículo 1. Empieza diciendo, cuando descendió Jesús del monte. ¿De dónde venía Jesús? Del monte. Dice que descendió, porque estar en el monte es estar en las alturas. Estar en el monte nos habla de alturas. Estar en el monte nos habla de estar en comunión con Dios. Jesús cada vez que iba a hacer milagros, usted lo puede ver en la Escritura. Cada vez que Jesús venía y hacía milagros y bendecía y daba victorias a la gente, siempre descendía del monte o venía del desierto. O sea, venía de un lugar donde estaba en la presencia de Dios. Los montes nos hablan de alturas. ¿Cuánto les gustaría hoy estar en las alturas espirituales en su vida? Es en las alturas donde se recibe la palabra, el consejo, la sabiduría para tu vida. Es en las alturas, iglesia. Donde la palabra de Dios es recibida a tu vida. Es en las alturas. Las alturas me hablan de espiritualidad, las alturas me hablan de presencia de Dios, las alturas me hablan de comunión con Dios. Cada vez que Jesús quería tener comunión con Dios, iba a las alturas, a los montes. Moisés cada vez que quería tener comunión con Dios, iba al monte, se subía al monte. Y Moisés cada vez que subía al monte, cada vez que bajaba Moisés del monte, bajaba con la palabra, bajaba con el consejo de la palabra, bajaba con la guianza de Dios. ¿Alguien está escuchando? Pero es en las alturas donde la palabra de Dios es revelada a tu vida y la sabiduría de Dios es dada a tu vida para que puedas seguir resolviendo tus problemas, tus necesidades. Es en las alturas donde el poder de Dios transformador cambia las vidas. Pero es en las alturas, iglesia. Es en la presencia de Dios, es en la comunión con Dios. Es en los montes, en las alturas, donde te vuelvo a repetir, se recibe la palabra de sabiduría a tu vida. Mucha gente pide consejería, mucha gente viene con nosotros o con los líderes o pide. Yo le pido a Dios que, ¿cómo le hago para tener sabiduría, pastor? Yo quiero tener mucha sabiduría porque necesito tomar unas decisiones muy tremendas en mi vida, en mi familia, en mis hijos. Yo necesito sabiduría. Aquí está la respuesta. Es en los montes donde vas a recibir la sabiduría. Es buscando a Dios, no hay de otra, es teniendo comunión con Dios y en las alturas es donde recibes ese poder. Te decía que Moisés, cada vez que necesitaba la palabra y la revelación, subía al monte y bajaba con la ley, bajaba con la palabra de Dios. Iglesia, Dios está más interesado en cambiarte a ti que cambiar tu situación. Escúchame, nosotros, tú y yo estamos bien interesados en que Dios cambie nuestra situación. Dios, ¿cuándo la cambias? Y Dios, te estoy esperando y sigo clamando, ¿cuándo cambias mi situación? No, Dios está más Dios, lo primero que le interesa es cambiarte a ti antes que cambiar la situación. Y una vez que tú cambias, entonces la situación automáticamente va a cambiar. Nadie dijo amén, pero así es. De veras, así es. Cambias tú y automáticamente cambia la situación porque así funciona. Pero es buscando a Dios en el monte.
Y al bajar del monte, dice la escritura, ve conmigo de nuevo al versículo 1, todos estamos en el versículo 1, no hemos salido del versículo 1. Dice que cuando descendió Jesús del monte, ¿qué fue lo que pasó? ¿Le seguía qué? Mucha gente. Le seguía mucha gente. Iglesia, pasar tiempo en el monte hace que la gente te siga. Hace que la gente que te tiene que seguir, te siga. La gente que está debajo de ti, que te tiene que seguir, te va a seguir. Pero es pasando tiempo en el monte. Es pasando tiempo en la presencia de Dios que la gente no vas a batallar. Mira, Jesucristo no batallaba nada para que la gente lo siguiera. Mira, lo dice, lo vamos a volver a repetir en el versículo, ahí está puesto. Cuando descendió Jesús del monte, ¿le seguía qué? Mucha, ni siquiera poca, mucha gente. Jesucristo no batallaba para que la gente lo siguiera. ¿Por qué? Porque descendió, venía de estar en el monte. Vuelvo a repetir, de pasar tiempo en el monte hace que la gente te siga. Hay personas que batallan mucho para que la gente lo siga. Si tú eres un hombre de Dios y estás batallando para que tu esposa te siga, pues te hace falta pasar más tiempo en el monte. Nadie dice amén. Pero de veras, si estás batallando, hombre de Dios, para que tu mujer te siga, te está faltando tiempo para pasar, te está faltando tiempo en la montaña. Tiempo en la presencia de Dios. Cuando tú pasas tiempo en la presencia de Dios, no batallas para que tu esposa te siga, no batallas para que tus hijos te sigan. Hay personas, hay padres que están batallando para que sus hijos le sigan sus consejos. Necesitas pasar más tiempo en la montaña. Así que se abrochaban los cinturones porque necesitas de Dios y necesitas buscar a Dios. Créeme, iglesia, si Dios te permitiera ver, escúchame, si Dios te permitiera ver todo lo que va a cambiar y transformar de lo que te rodea a ti, todos los cambios hermosos y bonitos y transformaciones que va a hacer y te los permitiera ver con lo que va a hacer cuando tú oras, créeme, iglesia, créeme, tendrías todo el tiempo del mundo para Dios. Te dedicarías nomás a Dios y dedicarías pocas cosas a lo que tienes que resolver y de trabajar. Pero como no te lo permite ver, pues no, dedicamos mucho tiempo a tantas cosas y muy poquito, seamos sinceros, muy poquito para Dios. Y tú debes de ser un hombre, una mujer que pase tiempo en la montaña, que pase tiempo en la montaña. No basta con que tú vengas y oigas una predicación y el mensaje, qué bueno que estás aquí, Dios te trae los jueves, los domingos, cuando hay reunión de mujeres, de hombres, de parejas, qué bueno y es interesante y tienes que hacerlo, pero aparte de eso, tú tienes que tener una comunión íntima con Dios, iglesia, tienes que tener una unión íntima para que tu vida avance más. No puedes nada más estar viviendo de lo que aquí te damos, que es muy bueno y lo recibes, y yo sé que siempre hay una palabra para ti, pero tú tienes que buscar, tienes que tener, Dios es un Dios personal, iglesia. Tienes que tener una relación personal con Él y tienes que tener una comunión con Él. Y cuando tú oras y insistes en esa comunión, a pesar de que en lo natural no se ve ningún cambio, todo sigue igual, tú sigues insistiendo, orando sobre la intención, y Dios tarde que temprano la va a cambiar. Pero tienes que estar insistiendo. Yo lo he comprobado, iglesia, cuando estoy orando sobre algo, y aunque en lo natural no veo nada, no me desespero, sigo orando, no quito el pie del renglón, ahí estoy, y tarde que temprano Dios hace algo bien hermoso, porque así funciona. Pero es pasando tiempo en la montaña, es pasando tiempo con Dios. Entonces, iglesia, que seamos, la iglesia, el Paso Palabra, ya somos una iglesia, que tengamos cada hombre, cada mujer de aquí, cada miembro tenga una relación íntima con Dios. ¿Cuánto lo van a hacer? Es importante ver a Dios, de que Dios va a mover lo que tenga que mover. Que Dios va a quitar lo que tenga que quitar. Pero nos está faltando pasar tiempo en la montaña. Jesús nunca venía a hacer milagros ni a orar por la gente, sino había pasado horas en la montaña, horas en comunión con Dios. Si Él, siendo Jesús, en una ocasión se los dije, si Jesús, siendo Jesús, tenía que pasar tiempo en la montaña, ¿qué será de nosotros? ¿Tendremos que pasar tiempo o no? Claro que sí. Con más ganas. Pero créeme, ese es un arma poderosa, iglesia. Escúchame, es un arma. Dios nos dio, a través de la Escritura, nos dio varias armas poderosas para vencer al enemigo, varias armas poderosas para llegar y obtener una vida victoriosa en nuestras vidas, una vida de éxito. Y una de esas armas poderosas es esta que se está enseñando ahorita. Pasa tiempo en el monte. Pasa tiempo en el monte. Y Dios va a empezar a hacer cosas grandiosas.
Aunque veas, aunque lo natural no cambie, no importa que no cambie nada, tú sigue pasando tiempo sobre el mismo asunto y sobre el mismo asunto. Y ay, cuando Dios lo hace, lo va a hacer, pero como abriendo el mar rojo tremendo. ¿Cuánto le queda la palabra? Entonces dice que mucha gente le seguía. Ya deja de batallar para que tu esposa y tus hijos te sigan. Ya deja de batallar para que tus hijos te sigan. Ya deja de batallar para que en tu negocio los clientes te sigan. Hasta en eso se aplica. Métete a orar. Pon tu negocio, pon tu trabajo, pero ahí en la montaña. Y Dios ha de bendecir tu vida. Me estoy acordando que cuando estábamos recién salvos, mi esposa y yo, mesecitos, y nos poníamos a orar en la cama, hincados. Pues todavía no aprendíamos bien a orar, pero ahí como podíamos, ¿verdad? Ya mi esposa había sido bautizada en el Espíritu Santo, yo todavía no. Y estábamos orando, y me acuerdo que mi hija Adriana tenía como unos 3 años, 2 o 3 años de edad. Y pues abría la puerta y nos veía que estábamos arrodillados orando. ¿Y saben qué hacía la niña chiquita de 2, 3 años? Nos veía orando y se metía y también se ponía en la cama así. Y luego mi esposa estaba hablando en lenguas y ella decía, nos hubiera gustado grabarla, ¿verdad? Pero en aquel tiempo todavía no existían las grabadoras, no. No la grabamos, pero eso hacía, en varias ocasiones nos tocó, y así, ¿por qué? Porque no debes de batallar para que tus hijos te sigan. Si tú eres ejemplo y buscas a Dios, no vas a batallar para que tus hijos te sigan. Y hasta el día de hoy mi hija es una sierva de Dios y sirve al Señor. Así es, pero no debes de batallar para que la gente te siga. A ver, tenemos una cobertura hermosa en esta iglesia. ¿Nuestra cobertura cuál es? Los pastores Tinoco. ¿Cuántos saben eso? Gracias a la cobertura que tenemos lo que tenemos. De verdad, tenemos una gran cobertura, unos gran siervos de Dios. Los pastores Tinoco son pastores que pasan tiempo en la montaña. Y cuando tú pasas tiempo en la montaña, no batallas para que la gente te siga. ¿Cómo crees que la iglesia Palabra Viva de Chihuahua, nomás la iglesia Palabra Viva de Chihuahua, donde son ellos los pastores y nuestra cobertura, tengan gente, 8,000 personas? ¿Por qué crees que no batallan para que la gente los siga? Porque pasan tiempo en la montaña. Ahí está la clave. Iglesia, ¿quieres que la gente te siga? La gente que te tiene que seguir, la gente que está debajo de ti que te siga, pasa tiempo en la montaña, es todo lo que necesitas hacer. Tú no vas a cambiar ni a transformar a tus hijos ni a tu esposo. A veces queremos nosotros cambiar es que ya cuando lo cambio a cuándo cambio a esta. No, tú no vas a cambiar ni a transformar a nadie. Tú nada más pasa tiempo en la montaña y Dios se encarga de transformarlos. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y el versículo 2, vamos al versículo 2, seguimos en el pasaje del leproso. Dice el versículo 2 claramente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué dijo el leproso? Si quieres, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Dice que el leproso dice, he aquí vino. La lepra es era una enfermedad incurable, muy contagiosa, y la lepra hoy en día simboliza el pecado y la rebeldía. Escucha, iglesia, la enfermedad llamada lepra de aquel tiempo era muy contagiosa, era incurable, y ahora en la actualidad simboliza el pecado, la rebelión del pueblo. Eso significa la lepra. Y este hombre estaba leproso, y era muy contagiosa su enfermedad, pero lo que me llama la atención es que la lepra representa, simboliza el pecado. Por estar leproso, lo aislaban de todo, de la sociedad, de la familia, del templo, de la congregación, de la presencia de Dios. O sea, en pocas palabras, un leproso no tenía acceso a todas las cosas buenas que Dios tenía para él. ¿Alguien me está escuchando? En pocas palabras, un leproso no tenía acceso a todo lo bueno que Dios tenía para él, puesto que estaba separado de la misma presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado? La lepra simboliza el pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado? Te separa de todo lo bueno que Dios tiene para ti. Lo único que frena la bendición total sobre tu vida es el pecado. No hay otra cosa que puede frenar tu bendición. Nada puede tener tu bendición más que el pecado. Ay, pastor, ¿pero para qué nos habla de eso? Yo no tengo lepra, yo no soy pecador.
Cuando hablas mal de una persona, estás pecando. ¿Cuántos dicen amén? Ay, Señor Jesús. Cuando hablas mal de un hermano o una hermana, estás pecando. Tienes lepra. ¿Y sabes que hay gente que tiene lepra y no se da cuenta que tiene lepra? Pero Dios sí sabe que tiene lepra. Y para Dios no está leproso. Entonces, no puedes estar hablando mal de una persona, no puedes estar hablando mal de un hermano, de una hermana. La Biblia dice que si tú amas a Dios, debes de amar a tu hermano. ¿Cuántos dicen amén? Quiero oír esos amenes fuertes, así dice la Biblia, que si tú amas a Dios, debes de amar a tu hermano. Así dice. Además, dice otra cosa, dice que ¿cómo es posible que tú digas que amas a Dios cuando no amas a tu hermano? ¿Sabes cómo se sabe que una persona ama a Dios? Porque ama al hermano. No hay otra manera de comprobar que no porque vienes y le dices a alguien, yo amo mucho a Dios. No, eso no me dice nada. La única comprobación de que una hermana ama a Dios es que ama a su hermano. ¿Y a cuál hermano? Pues a todos los hermanos. Al que cae bien y al que no cae bien. Al que es lija y al que no es lija. O sea, pero tienes que amarlo. La Biblia dice que, ¿cómo es posible que digas que amas a Dios que no ves y no puedes amar a tu hermano que sí lo ves? Eso es hasta por lógica, pero la Biblia lo dice. ¿Cierto o no es cierto? Tú no puedes, si no puedes amar a tu hermano que ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no lo ves? Son mentiras. Tienes que aprender a amar a tu hermano, al que sí estás viendo físicamente, para que entonces puedas amar a Dios que no lo ves. ¿Cuántos dicen amén? No, es que yo no tengo lepra. Ahí hay lepra. Al hablar del hermano, tienes lepra. No, es que yo no tengo lepra, pastor, yo no tengo pecado. Cuando desobedeces las órdenes de tu jefe, de tu patrón, de tus padres, tienes lepra. Poquita, pero la tienes. ¿Sí? Cuando prestas tus oídos para el chisme, ¿qué crees? Tienes lepra. Poquita también, pero la tienes. Muchita. Pero así es, o sea, no prestes tus oídos al chisme, no, ahí está la lepra. Y a veces no te explicas por qué la bendición de Dios no llega a tu vida, pues porque hay lepra, hay pecado en tu vida. Porque desafortunadamente hay gente que tiene lepra y no lo sabe. Y no se da cuenta. Lo peor que le puede pasar a un hombre, a una mujer, es no saber que tiene algo malo en su vida. Es lo peor que le puede pasar. Tener algo malo y no saber que lo tienes. Y no reconocer que lo tienes. Entonces, la lepra representa el pecado y yo no quiero tener. ¿Cuántos de los que están aquí quieren tener poquita lepra? Nadie. Porque la lepra te separa de todo. Al final de cuentas, la lepra como representa el pecado te separa de la familia. El pecado viene haciendo que te separes de tus hijos, de tu esposa, pierdas todo. Porque así es la lepra, así es el pecado. Y al leproso te decía, se le apartaba de la sociedad, de la familia, de la congregación, del templo y se le apartaba absolutamente de todo. Hubo una mujer llamada María, hermana de Moisés. Era la dirigente de alabanza. ¿Sabías tú que era la dirigente de alabanza con Moisés? El director de alabanza, la hermana de Moisés, María. Y dice la Biblia que a María le pegó lepra. ¿Por qué crees que le pegó lepra? Porque empezó a hablar mal de su hermano. Empezó a hablar mal de su hermano. Y mira qué tremendo. Moisés nunca se dio cuenta que hablaron mal de él. Quien se dio cuenta que hablaron mal de él fue Dios y Dios le mandó la lepra. ¿Cuántos saben que Dios te defiende? Y aunque tú no te des cuenta que estén hablando mal de ti, Dios sí sabe y Dios va y le pone lepra. Y le puso lepra en símbolo de pecado. Y tuvieron que esperar 7 días, la apartaron de la congregación, la apartaron de todo, del templo, de todo, del santuario, de todo lo apartaron. ¿Por qué? Porque durante 7 días estuvo leprosa. ¿Por qué? Porque estaba hablando mal de Moisés. Iglesia, tengamos mucho cuidado de hablar mal de alguien. Porque aunque ese alguien no se dé cuenta, Dios sí se da cuenta. Y Dios te puede mandar. Dios siempre va a defender a sus siervos, Dios siempre va a defender a su gente. Y si estás hablando mal, Dios se va a encargar. ¿Cuántos desean un poquito de lepra? ¿Verdad que no? Aquí no hay ningún leproso, ¿dicen amén? Eso, así es. Ni leprosa. Amén, eso está bien. Sí, aclarar bien, ¿verdad? Leproso y lepro de todo. Pero hubo otro hombre en la Biblia llamado Naamán. Un hombre llamado Naamán que también le dio lepra.
también estaba leproso. Y dice la Biblia que la lepra, fíjate cómo se le quitó la lepra, cómo fue limpio de la lepra a Naamán. La lepra se le quitó a Naamán hasta que obedeció al profeta de Dios las órdenes de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Estaba leproso, ¿y cuándo se le quitó toda la lepra? Cuando obedeció las órdenes del profeta de Dios. ¿Cómo le vamos a hacer si tenemos lepra? Si detectamos por ahí que traemos algo de lepra. ¿Cómo lo vamos a hacer para ser limpios y que se nos quite la lepra? Obedeciendo a Jesús. ¿Alguien está escuchando? Es obedeciendo a Jesús que se te va a quitar la lepra. Es obedeciendo a lo que tienes que obedecer, que la lepra se va. Créeme, dice la Biblia que Naamán estuvo leproso hasta que no fue y se metió al río 7 veces, como le dijeron, hasta que obedeció, se le acabó la lepra. A veces nos hace muy fácil desobedecer. ¿Tienes lepra? ¿Estás desobedeciendo en algo? Ay, que al cabo no se dan cuenta, y es que me cae gordo y me caigo. ¿Tienes lepra? ¿Tienes lepra? No hay otra manera de que se te quite, más que volviendo a obedecer. Créeme que a veces las órdenes que nos dan para obedecer no son de nuestro agrado. A mí me ha pasado, a todos nos pasa, iglesia. Te dan órdenes que no te gustan, que no te agradan, pero tú obedece, porque la obediencia, aunque no te agrade lo que estás obedeciendo, pero si obedeces, cómo te hace bien, cómo te da fruto. ¿Alguien me está escuchando? El obedecer te trae mucho bien y te va a dar mucho fruto. Si es que no, te guste o no te guste la obediencia, tú obedece porque Dios te ha de bendecir a ti. Amén. Entonces dice la Biblia que el leproso vino. Estamos en el versículo 2. Si me lo van a poner en la pantalla, en el versículo 2, dice claramente, y aquí vino un leproso. O sea, Dios, iglesia, es un Dios personal. Dios quiere que vengas personalmente a Él. ¿Cuánta gente conocemos que tiene un problema, una necesidad y que sabe que Dios tiene la solución, pero no viene personalmente a buscarlo? Y te encarga a ti que ores por él. ¿Sí o no? Y sabe que Dios tiene la solución y sabe que ahí está todo para su vida, pero te encarga a ti que ores por él. Oye, tú que vas a la iglesia, tú que tienes que los hermanitos, que los aleluyas, ay, que oren, no, porque pues estoy enfermo y que mi tía y que mi primo y que mi hijo no quieren nada. Pero ellos no vienen personalmente a buscar a Dios. Iglesia, Dios es un Dios personal. Y el leproso fue personalmente a donde estaba Jesús, porque él quería ser sano. Sí, no estoy diciendo que esté mal que estemos y que aquí las intercesoras están llenas de peticiones y de oraciones, ¿verdad? Peticiones y oraciones de gente que ustedes piensan, está bien, no estoy diciendo que esté mal, que bueno, vamos a seguir orando, pero qué mejor sería que esa persona viniera y buscara personalmente a Dios, ¿sí o no? La bendición total está sobre su vida, así es. Entonces, este leproso vino personalmente a Jesús. Y ahí está pidiéndole, suplicándole que lo sane, que le dé la bendición completa. Dice que lo primero que hizo fue que se postró. Mira, aquí vino un leproso, ¿y qué fue lo primero que hizo? Se postró ante él. ¿Qué leíamos al principio en la introducción del mensaje? De la actitud. Venir con una buena actitud. O sea, él llegó y lo primero que hizo fue postrarse. Postrarse me habla adorar, bendecir a Dios. No llegó Lolo ahí, vengo a sanar, que tú eres grande y todo, aquí vengo a que me sanes. Ya llegó tu chulo, tu chula, ya, ¿qué vas a hacer conmigo, Dios? No, se llegó postrándose. En humildad dice la Biblia que el que se humillare, ¿qué? ¿Será qué? Enaltecido. Pero el que llega enaltecido, será humillado. Entonces llegó postrándose en adoración. Iglesia, cuando venimos a la iglesia, precisamente, cuando venimos a la iglesia, precisamente, ¿cómo empezamos todos nuestros servicios? Con adoración, con alabanza, porque primero tenemos que venir en una actitud de humildad, dándole a Él adoración, y luego después viene la palabra y todo lo demás. Pero que así es, tenemos que llegar a una actitud, así lo hizo este leproso, dice que llegó y se postró, llegó en humildad a Él, y Jesús lo escuchó. ¿Y qué le pidió? Dice el versículo. Y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Fíjate bien la frase que él está haciendo. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Quiere decir que este leproso sabía que Jesús podía. Escucha bien el mensaje, ve lo que está escrito. Este leproso sabía que Jesús
podía, puesto que ya había oído hablar de él, por eso vino a él. Alguien le tuvo que haber hablado de Jesús. Él ya tenía un conocimiento de Jesús y sabía que Jesús era todopoderoso, sabía que para Jesús no había nada imposible. Entonces, él no dudaba de que Jesús pudiera. Lo que dudaba era que Jesús quisiera hacerlo con él. ¿Alguien me está escuchando? Y a veces eso nos pasa a nosotros como cristianos y como hijos de Dios. O sea, él no dudaba de que Jesús lo podía hacer. Lo que dudaba era que Jesús quisiera hacerlo con él. Se sentía tan indigno, se sentía con una bajoestima, como así hay mucha gente que siente con una bajoestima y se siente indigno porque, pues no sé, cómo ha andado su vida, lo que sea, y siente indigno y dice, no, pues Dios sí lo puede hacer, yo sé que lo puede hacer, pero pues con aquella familia o con aquella, pero conmigo no creo que quiera. Y ahí estás atorado, ahí estás atorada. Déjame decirte, iglesia, que Dios no solamente puede, sino que quiere hacerlo. Dios no solamente puede hacer la bendición en tu vida, desea hacerlo, pero necesitas quitarte toda duda. Aquí le estaba dudando no de lo que Jesús podía hacer, sino de lo que Jesús quería hacer individualmente con él. Tenía duda de que por su condición, como un leproso no era aceptado en ningún lado y era rechazado por todos, pues se sentía con una bajoestima y sentía que no era, que Jesús a lo mejor no quería hacerlo con él, que podía hacerlo con otras personas. Hay veces que algunos de ustedes piensan que Jesús sí puede, pero lo puede hacer con aquella familia, con este otro hombre, con esta otra mujer, con este hermano, porque lo ha visto, pero conmigo yo creo que no quiere. Nadie dice amén, ¿verdad? Qué bueno, quiere decir que no hay gente así. Pero no dudes de Jesús, no dudes de Dios. Dios, te vuelvo a repetir, iglesia, Dios no solamente lo puede hacer, lo quiere hacer. Lo quiere hacer contigo. Entonces aquí está el leproso diciéndole, si quieres, puedes limpiarme. Si puedes y quieres, puedes limpiarme. ¿Qué hizo para obtener pues su milagro este hombre? ¿Qué hizo? Primeramente vino y se postró ante él. Vino en una actitud humilde. ¿Sí o no? Vino en una actitud humilde. Se humilló. Vino personalmente a Jesús, no mandó a nadie que oraran por él. Vino personalmente, se humilló ante él. Y luego, ¿qué crees? También se arriesgó. Escucha, iglesia, se arriesgó muchísimo a estar cerca de Jesús. Se arriesgó. ¿Por qué se arriesgó? Porque un leproso no podía estar donde estaba la gente. Era muy riesgoso. Si descubrían a un leproso que estaba cerca de la gente, el tocar a un leproso representaba se me fue la palabra, contaminación, exacto, gracias. Significaba contaminarte. Cualquier persona que tocara un leproso, se contaminaba espiritualmente y físicamente, de las dos maneras, se contaminaba. Y era una regla espiritual religiosa que un leproso no podía tocar a nadie y nadie podía tocar a un leproso. Entonces si un leproso lo estaba cerca de la gente, era muy riesgoso porque lo podían hasta lapidar. Escúchame, iglesia. Lo podían lapidar, lo podían apedrear y morir apedreado por estar entre la gente. Tenía que estar retirado, por eso se les aislaba, porque era muy contagiosa la enfermedad y aparte contaminaban a los demás, espiritualmente y físicamente. Entonces, él no solamente vino personalmente a Jesús, no solamente se humilló delante de Jesús postrándose, sino que también se arriesgó. Dijo, no me importa, pues si ya estoy leproso, ya estoy desechado, ¿qué más puedo perder? Que me la piden, pues de una vez. ¿Alguien está escuchando? Pero se arriesgó y ahí está. Y llega y está el 11 a que lo puedan lapidar, Y llega cerca de Jesús. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dice Jesús? Versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero. Se limpió y al instante su lepra desapareció. Wow. Jesús extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, se limpió y al instante su lepra desapareció. Jesús lo tocó y lo sanó. Nadie podía tocar al leproso. Escucha, iglesia, nadie podía tocar al leproso. Estaba prohibido que tú tocaras al leproso, te contaminabas. Nadie podía tocar, ningún hombre podía tocar al leproso, pero Jesús sí llegó y lo tocó. ¿Esto qué nos enseña, iglesia? Si ningún hombre podía tocar al leproso y Jesús sí lo tocó,
¿Esto qué nos enseña? Que todo lo que el hombre te haya dicho que no, o sea, como no podían tocar, un hombre no podía tocar al leproso, quiere decir que no podía estar al alcance del leproso. Esto nos enseña, iglesia, que todo lo que el hombre te haya dicho que no se puede, Jesús contigo sí se puede. Todo lo que el hombre te diga que no se puede, porque en aquel tiempo pues no, el hombre le decía a la gente que no se puede tocar a un leproso. Todo lo que el hombre te diga que no se puede, Jesús sí lo puede. Jesús en ti lo puede. Y Jesús está más deseoso de hacerlo que tú mismo, que el deseo tuyo. Jesús no solamente puede hacerlo, quiere y desea hacerlo. Quítate ya toda duda, iglesia, de que contigo Jesús no quiere hacer el milagro. De que contigo Jesús no quiere salvar a tu marido, que contigo Jesús no quiere darte esto, no quiere darte, no, Jesús no solamente lo va a poder, sino lo quiere hacer. Yo como pastor de esta iglesia estoy orando específicamente para que no exista enfermedad en ningún miembro de esta iglesia. Yo sé que Dios lo va a lograr y lo estoy viendo. Digo, Señor, no es posible, somos tu pueblo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios les dijo, ninguna enfermedad de los egipcios estará sobre ustedes. Y durante 40 años nadie estuvo enfermo. ¿Cómo haces que Dios haga eso? Claro, pues Dios lo puede hacer. Durante 40 años en el desierto nadie se enfermó. Porque Dios dijo, ninguna de las enfermedades que tienen los egipcios, que padece el mundo, estará sobre mi pueblo. ¿Cuánto le creen a la palabra? Yo estoy orando por eso. Aquí hay una mujer que tenía coágulos en el cerebro y se le desaparecieron. A otra mujer le acaban de quitar el diálisis. Ya no necesita usted diálisis y usted ya está sana. Porque Dios empieza a contestar la oración. Otra mujer le iban a operar y antes de la operación le dijeron, pues ya no necesita la operación, ya no tiene nada. Y no entró a operación. Yo sé que Jesús va a seguir haciendo milagros y va a hacer que la iglesia, el Paso Palabra ya sea un pueblo sano. ¿Cuánto le queda a la palabra? Dale un aplauso a Jesús. Jesús tiene poder. Así es que el leproso era rechazado por todos, no era aceptado por nadie, no era aceptado por nadie. Y Jesús sí lo aceptó. Nadie lo podía tocar, Jesús sí lo tocó. ¿Cuántos saben que a Jesús nadie lo ensucia? Nadie podía tocar a un leproso porque se contaminaba. Jesús sí lo tocó y Jesús no se contaminó, porque a Jesús nadie lo contamina. A Jesús nadie lo ensucia. Él viene y al contrario te limpia. Pero lo tocó, lo tuvo que tocar. Y así es. Y dice el mismo, ya para terminar el versículo 3, por favor, si me lo ponen en la pantalla. Ya para terminar el mensaje, mira cómo dice la escritura. Versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra, ¿qué? Desapareció. ¿Al instante qué? Su lepra desapareció. Escucha, iglesia. Al instante todo el mal que tenía desapareció. O sea, todo su mal le fue quitado. Cierra tus ojos, iglesia. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Yo declaro sobre ti que el día de hoy, que hoy es el día que todo el mal que ha venido sobre ti es quitado. Yo declaro que hoy es el día, créeme, lo declaro sobre tu vida. Yo declaro que hoy es el día que todo el mal que ha venido a ti es quitado a partir de hoy en el nombre de Jesús. Dale de nuevo un aplauso a Jesús. El mal instantáneamente fue quitado. No dudes más, iglesia, no dudes más. Todo el mal que te ha venido ya fue quitado. Si tú creíste la oración de este siervo, ya fue quitado. Y vas a vivir en victoria, en excelencia, en calidad, y Dios te va a bendecir. Ponte de pie, por favor.